Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy vamos a estar hablando acerca de la agenda laboral del gobierno, con un foco en el salario mínimo, el proyecto de Sala Cuna Universal, la reforma de pensiones y la negociación ramal. Un conjunto de transformaciones que, según cómo se implementen, pueden representar beneficios significativos para todos los trabajadores, pero también hay preocupaciones legítimas para el mundo empresarial. Para hablar sobre este tema, tenemos un tremendo panel. Nos acompaña Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, buenas tardes. Está también con nosotros Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo de los dos gobiernos del expresidente Piñera. Muchas gracias por la invitación, Mara. Feliz de que estén aquí con nosotros. También David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y George Lehr, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como saben, y nuestro auditor y quienes nos están viendo, Con Diálogo es Distinto, hacemos las cosas un poquito diferentes y nos gusta conocer a nuestros invitados. Y bueno, ya los advertimos al principio, no los vamos a tomar por sorpresa. Queremos conocer el lado B un poco, algo distinto que nos ayude a calentar motores para una conversación propositiva, amistosa y con miras de las mejoras de Chile, la verdad. Y bueno, para eso queremos conocerlos un poquito más y les vamos a preguntar alguna anécdota, algo simpático, entretenido que nos puedan contar de ustedes. Puede ser algo que nadie conozca, una anécdota, una historia. Bueno, ahí vamos a dejar que nuestros auditores juzguen. Pero estoy segura que vamos a aprender a conocernos un poquito más. Fernando, partamos contigo. Oye, qué difícil. No sé si es tan desconocido, pero soy fanático del fútbol. De un equipo que este año estamos cumpliendo el centenario, que me hubiera encantado que estuviéramos celebrando de mejor manera, como lo estamos haciendo hoy día, que es de Colo-Colo. Fui director de Colo-Colo el año 2022. Último año que salimos campeones, gran mérito obviamente, como le dije a Mara, en ese campeonato. Así que nada, yo creo que es una anécdota o algo un poco desconocido. Mi fanatismo con el fútbol, yo soy del norte, soy ovallino. Y viajaba, me recuerdo, en bus todos los fines de semana a ver los partidos Colo-Colo. Mi abuelo me iba a buscar a la estación Los Héroes, donde llegaban los buses. Íbamos a comprar la entrada Cienfuegos 41, que quedaba a pocas cuadras de la estación Los Héroes, y después iba al Estadio Monumental a ver los partidos. Terminaba el partido, mi abuelo me depositaba en el bus y viajaba nuevamente 400 kilómetros a Ovalle. Así que esa es una anécdota de mi vida y que muestra también el fanatismo que tengo por Colo-Colo. Bonita e interesante historia. Mira cómo empezamos a conocer un poquito más a nuestros invitados. Osvaldo, seguimos contigo. Pues yo he venido a varios programas, entonces estoy medio agotado de contar cosas. Pero tienes que tener una nueva para mí. Muy bien. Les conté que fui seleccionado de básquetbol en mi época, les conté que me gusta el fútbol y soy colocolino también, les Muy conté bien. dónde estudié. Quiero contar una anécdota a propósito de Mujica. Que en el gobierno del presidente Piñera vino Mujica a Chile y fue a la Antártica, Sí, pues. a instalar una breve instalación uruguaya. Y el presidente invitó a un grupo importante de amigos y parlamentarios vinculados con su gobierno. Venía Mujica con su señora y me invitó a mí, que yo en ese tiempo era parlamentario y era un poco el negrito de Harvard porque eran toda gente de derecha y yo era el único del otro lado. Entonces, bueno, ni les cuento la cantidad de cosas que sucedieron allá porque el presidente Piñera era de una creatividad manifiesta y conocida. Jugamos baby fútbol, quería bucear, anduvimos en helicóptero, para allá, para acá, qué sé yo. Y en esa época anochecía muy tarde, de verdad, prácticamente era todo el día con luz natural. Estábamos en el barco del Aquiles de la Armada, que nos atendió muy bien, qué sé yo. Y bueno, y Piñera hablaba de todo tipo de cosas, que se preguntaba. Entonces, un momento que el presidente Mujica me lleva un poquito a un costado del comedor donde estaba y me dice, Che Osvaldo, que dígame, presidente, pintoresco tu presidente. Qué bueno. Interesante. Ahora, Sí. mira, en estos tiempos también podemos, hablando de presidentes pintorescos, encontramos todos lados también. Así que se hace. ¿Podrías ponerle nombre a esas cosas? Para precisar. Yo aquí estoy para conducir. Así que, mira, los reels para redes sociales son de ustedes, no son míos. No, yo Más de algún reel va a salir acá. solo cuento que me lo contó Mujica, ni siquiera he dado mi opinión personal. Bueno, David, seguimos contigo.
Chuta, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy David Acuña Miyahuayque, soy mapuche, soy Miyahuayque por mi madre. Soy católico, siempre lo planteo. Soy militante de un partido que soy socialista, soy orgullosamente socialista, pero además soy hincha de la U, así que estamos en nuestro mejor momento ahí. Al contrario, a diferencia. No, pero no sé cómo qué anécdota contar. Me gusta harto caminar y me gusta mucho el fútbol. Y como la anécdota además de caminar, una vez fuimos con mi señora. Fuimos a Lima y me dice, mira, caminemos de aquí y lleguemos hasta este otro extremo. Y el problema es que caminábamos. No llegábamos nunca. Y al final, cuando llegamos a un lugar... Cuando te encontraste con Evo Morales... Parece que llegamos. Cuando estaba diciendo bienvenido a Chile de nuevo, era como eso. No, pero me gusta harto, no sé, dialogar. Soy un poquito extrovertido, pero la verdad, ya entrando en confianza, me gusta harto conversar. Así que, y siempre creo que con diálogo es distinto. Así que muy buena temática del programa. Bueno, espero que en esa caminata, al menos con tu señora, hayan conversado harto, porque fue bastante... Sí, esperamos. Sí. Una gran compañía. Bueno, yo tengo 44 años y llevo... me casé el año 2000 y tengo 44 años, así que imagínate, voy a cumplir 25 años de casado. Sí, pues. Así que una familia ahí con una guaguita de 21 años. Muy bien. Guaguita. Muchas gracias, David. George, vamos contigo. Bueno, para completar los tres grandes del fútbol, yo soy fanático del fútbol también, de la Católica. Era muy chico cuando acompañé a la Católica, cuando descendió, me acuerdo, en los años 70. También partía solo al estadio como tú, en la micro, a Santa Laura, me acuerdo. Bueno, pero muchos años después estudié en la Universidad de Chile, en Economía. Y se producía toda esta contradicción, y yo, como era tan fanático del fútbol, jugaba ahí en la universidad. Por la U. Claro, pero casi al final de la carrera me faltaban hacer unos electivos y ponen un cartel en el patio ahí donde está el casino, ponen un cartel interesado en formar parte de la rama de hockey césped. Y yo dije, el hockey césped es como pareció al fútbol, dije yo. Ya, pues no me faltaban esos créditos, ya había hecho todos los otros electivos deportivos, así que me inscribo. Todos los que nos inscribimos jamás habíamos agarrado un bastón. Palo. Yo era hockeyista. ¿Tú eras hockeyista? Bueno, los hockeyistas son hockeyistas. Bueno, nosotros éramos todos futboleros, armamos el equipo, nos inscribieron al campeonato nacional. Creo que empatamos un partido, todos los demás los perdimos, pero lejos, con la Católica, con los chicos del All Boys, de Greyhound, de todos lados. El Country Club, en fin. Pero así todo, o sea, fuimos goleados, éramos el último equipo y además éramos como los que no cachábamos de hockey. Entonces todo el mundo como que se reía de nosotros, nuestros rivales se reían de nosotros. Entonces, al final del año, igual este equipo de hockey, como representaba a la universidad, pasó a formar parte de la rama deportiva del Club Deportivo Universidad de Chile. Y yo, siendo fanático de la Católica, representaba a la selección de hockey de la Universidad de Chile, al equipo. Y en la ceremonia final, por primera vez me invitaron a la sede de la Universidad de Chile, me invitaron a todas las ramas cuando hacen el reconocimiento de los mejores deportistas, y me gané el mejor deportista de la rama de hockey de la Universidad de Chile. O sea, sirvió el electivo. Sirvió el electivo, sí, porque además pasé el ramo. ¿Era con nota? Era con nota, sí. Así se subíamos el promedio al tiro. Claro, no, totalmente. Fue una muy bonita experiencia. Sí. Oye, qué buena historia. Nos tocaron puros deportistas hoy día. Al menos tuvimos una de básquetbol y una de hockey, además de todos fanáticos del fútbol, pero hay más deporte en esta vida también. Así que muchas gracias por haber compartido esta experiencia con todos nuestros auditores. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya nos metemos de lleno en la agenda laboral del gobierno. Nos vemos. De vuelta con nuestro programa Con Diálogo es Distinto y aprovechamos de saludar a uno de nuestros auspiciadores. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y futuro. AFP Capital.
Bueno, y como estuvo muy buena la introducción y nos habríamos quedado conversando de eso mucho rato, vamos a tener que entrar de lleno al tema que nos convoca, que tiene que ver sobre la agenda laboral del gobierno, entre avances para los trabajadores y preocupaciones del sector empresarial. Nos acompañan Osvaldo Andrade, ex ministro de Trabajo, Fernando Arab, ex subsecretario de Trabajo, David Acuña, presidente de la CUT, y George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Muy bien. Ahí de acelerar me pasa. Bueno, partamos con uno de los temas que tiene que ver con el salario mínimo. En enero de este año, el salario mínimo en Chile subió a aproximadamente 510.000 pesos. En mayo, de ser aprobado por el Parlamento, podría aumentar a 529.000. Además, en enero del 2026, el sueldo mínimo tendría un incremento adicional hasta llegar a 539.000. La CUT además busca una meta mucho más ambiciosa, alcanzar un salario vital de 970.000 en 5 años. Además, bueno, en cuanto a la ley de salario universal, se encuentra en discusión en particular en el Senado. Uno de los principales puntos que busca hacer es eliminar el requisito de 20 trabajadoras para acceder al beneficio y crear un fondo solidario financiado por los empleadores con una cotización de un 0,1%. Y en cuanto a la negociación ramal, el gobierno presentó un borrador del proyecto de la CUT y comprometió su ingreso al Congreso antes del 1 de junio. Bueno, partamos con uno de estos temas, vamos a ir uno a uno, ojalá alcancemos a conversar un poquito de todo. ¿Cuál creen ustedes que es el principal impacto que está teniendo la agenda laboral del gobierno en el mercado del trabajo, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de los empleadores? Fernando, quiero partir contigo. A ver, yo creo que cuando se proponen proyectos de ley como los que hemos visto hace un año bien intenso en materia laboral, el año 2024... tuvimos la ley de conciliación, tuvimos la ley de 40 horas, tuvimos la implementación de la ley Carin. Este año 2025 empezamos con la reforma de pensiones, la discusión del salario mínimo, se viene la negociación ramal. Yo creo que estamos todos de acuerdo en seguir otorgando derechos a los trabajadores. Yo creo que en eso no hay una doble lectura. Pero esto tiene que ir acompañado de también buscar los mecanismos para que el país retome una senda de productividad. Chile es el 5º país de la OCDE con menor productividad, estamos pegados ahí, se hacen poco esfuerzo por mejorar la productividad. Si uno mira el aumento del salario mínimo desde el 2022 a la fecha, ha aumentado en términos reales un 21%, pero la economía está creciendo un 2%. Entonces, ¿cuál es el problema? Vemos que efectivamente se están otorgando muchos derechos y está bien que se vayan mejorando los derechos de los trabajadores. Yo he sido un gran defensor de aquello, pero esto no puede ir solo. Esto tiene que ir un carril paralelo en que la productividad mejore, en que mejoremos la capacitación que le otorgamos también a los trabajadores, en que mejoremos nuestra legislación laboral. Nuestra legislación laboral es extremadamente rígida, así como somos el 5º país de la OCDE con menor productividad, somos el 5º país de la OCDE con mayor rigidez laboral, y por tanto yo creo que esa mezcla no es buena. Y hay que avanzar en eso, ya hay que avanzar seguramente en mejorar las condiciones también para que se genere empleo. La tasa de desempleo lamentablemente no ha bajado. Según los últimos datos del INE estamos en un 8,7% de desempleo, donde lo que más pega es el desempleo femenino, un 9,5%, que es una tasa alta, y por lo tanto veo que la agenda del gobierno ha estado, y en buena hora, muy preocupada de la gente que tiene trabajo, pero ha desatendido, en mi opinión, a aquellos que no tienen trabajo o a los informales. Yo creo que ahí ha faltado dar mayor énfasis en generar oportunidades de empleo, porque aquellos que están sin trabajo llevan mucho tiempo sin trabajo también. Así es. David, quería seguir contigo. ¿Compartes, tienes algunas diferencias con lo que dice Fernando? Y un poco si estamos yendo en una senda de avanzar por ambos lados, de también mejorar la productividad, proteger también el empleo y al mismo tiempo los derechos de los trabajadores. Sí, mira, es súper interesante porque tenemos varias coincidencias con lo que plantea Fernando. Ahora, efectivamente tenemos algunos matices. Nosotros creemos que efectivamente fortalecer el salario también va fortaleciendo la formalización de trabajadores y trabajadoras. Las tasas de informalidad han ido bajando, efectivamente el desempleo se ha ido manteniendo, pero también hoy día hay más gente buscando trabajo y eso también es súper positivo. Hay una brecha que se generó después post-pandemia en torno también al empleo femenino. Y lo que tenemos que ir buscando es cómo efectivamente también hoy día se van conversando en torno a políticas, a generaciones de políticas. Chile no tiene una política salarial. Entonces, efectivamente, es difícil poder conversar de estos distintos temas que vayan de la mano, conversando a través de una línea en el tiempo. O sea, hablamos cada vez de momentos. Hoy día estamos hablando que el salario ha crecido en este momento, pero no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. El salario en sus momentos, cuando Chile también creció a números azules, siempre lo digo así.
lamentablemente los salarios de los trabajadores se fueron estancando. Es súper interesante hablar de productividad, pero la productividad total de los factores en Chile efectivamente coloca incluso hasta las notarías. Entonces, si vamos viendo el tema de la productividad de los trabajadores y trabajadoras, ha ido creciendo. No a los números que a lo mejor se hubieran esperado, sino que hasta creció un 1%. Esto lo dice el informe de la Comisión Chilena de Productividad, pero efectivamente tenemos que ir viendo cómo conversamos también, porque nosotros vemos la realidad de los trabajadores y trabajadoras, y donde vemos que hoy día, yo siempre coloco el ejemplo del supermercado, que es lo que uno va 2 o 3 veces a la semana, o no sé, o por lo menos una vez al mes, y uno ve que cada vez hay menos trabajadores. Cada vez hay más balanzas automáticas, cajas automáticas, la mano de obra se ha ido reemplazando, el sector comercio donde ha impactado más la tecnología, pero también hoy día tenemos contratos de multifuncionalidad, tenemos trabajadores que hacen más de una labor, me refiero a esto, pero el salario creemos que es lo fundamental para ir generando un mercado laboral un poco más atractivo. Hay una encuesta que hizo la Cámara Nacional de Comercio en su momento, donde le preguntaba a los trabajadores informales, porque es interesante empezar a hablar también de la informalidad, del crecimiento, pero también nosotros decimos que tiene que ser de manera equitativa. Solamente va a terminar con lo planteado de los trabajadores informales. Les preguntaron por cuánto dinero se formalizarían. En ese momento, en el 2023, el salario era cerca de 350.000 pesos. Un 4% entre 350 y 500.000 pesos. Un 52% decía que efectivamente no se formalizaría, pero el otro cerca de 44% estaba sobre 500.000 y 800.000 pesos. Entonces, un salario que les permita también no solamente vivir, sino que pasar también a cubrir las necesidades. Y eso nosotros hemos estado apuntando con un salario vital que tenga que ver también con la política, con una política salarial que no solamente contemple un solo factor, sino que contemple también múltiples factores que vayan generando también un crecimiento equitativo tanto de los salarios, pero también un crecimiento también por parte de las empresas. Con esto termino. Nosotros siempre decimos que queremos que a la empresa le vaya bien. Yo trabajo en una empresa que ojalá que le vaya súper bien, pero cuando le va bien a la empresa, los trabajadores también queremos que eso también chorree para nosotros y que efectivamente nuestro trabajo tenga el valor que corresponde. Entregarle un valor al trabajo creo que es lo que hemos planteado, y esto también se genera a través de una política salarial. Bueno, Osvaldo, ¿cuál es tu visión sobre esta agenda? ¿Cómo está avanzando? ¿Qué cosas tenemos que resguardar? Tú, también desde la experiencia, desde el Estado, y cómo se administran un poco estas iniciativas, pero también cómo va reaccionando un mercado, las distintas empresas, las pymes y los trabajadores, también considerando el tema de la informalidad. Yo no creo que exista alguna reforma en materia laboral que no impacte en el nivel del empleo y cosas por el estilo. Creo que es un dato. Esto es como los proyectos. No hay ningún proyecto que no afecte el medio ambiente. Decir lo contrario es negar. Entonces, mi enfoque tiene que ver con otra mirada. ¿Y por qué no dejamos que los incumbentes conversen un poco más de estas cosas? En consecuencia, ¿por qué no permitimos que aquellos que están directamente involucrados en este tipo de situaciones, los temas laborales, los temas salariales, los temas de negociación, los temas de capacitación, ¿por qué no dejamos que los que viven en su cotidianidad estas cosas enfrenten ese diálogo? Y en Chile, cada vez que suceden estas cosas, hacemos una cosa distinta, y es que decimos, no, esto lo tiene que arreglar una ley, lo tiene que arreglar un reglamento, esto es un tema de las autoridades, la mejoría de la productividad es porque no tenemos muy poca flexibilidad, entonces hay que dictar una norma que haga más flexible el mercado. Los temas de capacitación, no, que el CENSE no hace bien la pega y el beneficio tributario no está siendo bien utilizado por las empresas, que la productividad podría mejorar si el poder de dirección del empresario fuera un poquito... O sea, siempre es como que otros tienen que hacer las cosas. Entonces mi punto es, ¿y por qué no dejamos que la negociación entre trabajadores y empleadores sea el motor de las modificaciones que requiere el mercado del trabajo? Que creo que sería el más razonable, porque son los que mejor conocen la situación. Eso tiene 3 requisitos. Yeah. 1, tiene que haber más posibilidades de negociar cosas. Hay que ampliar las medidas de negociación. La negociación no puede ser solo el tema salarial. Hay que ampliar, hay que meter otras cosas, desde todo punto de vista. Los temas de género, los temas de violencia, todo. Pero esto implicaría como flexibilizar todo un poco más. Voy para allá. Entonces ampliemos las cosas. Segundo, ampliemos los que puedan negociar. Porque hoy día negocia ¿cuánto? El 11%, el 15% de los trabajadores negocian colectivamente. Los otros no negocian porque no pueden. Y tercero, hagamos un reconocimiento a quienes tienen que negociar. Pero en Chile hay una demonización del sindicato. Entonces, para muchos, el sindicato es un problema, no es una oportunidad.
Si nosotros le diéramos valor al sindicato y al mundo empresarial, que negocien ellos directamente sus condiciones laborales, que ampliamos las materias de negociación y que más trabajadores negocien, yo creo que podríamos enfrentar de mejor manera estas cosas, porque, como bien decía David, a los trabajadores también les interesa que la empresa le vaya bien, pero quieren que cuando vaya bien, y perdónenme lo coloquial, ellos vayan en la parada. Entonces, yo tengo la impresión que en Chile tenemos la mala costumbre de pensar que todas estas cosas se resuelven mediante normas legales. ¿Ah? Bueno, nos hemos dedicado a eso los abogados. Y tal vez la forma de resolver estas cosas es dejar que los involucrados en negociaciones serias, equilibradas, respetuosas, con diálogos distintos, se preocupan de estas cosas. Quiero dar 2 ejemplos y con esto termino. El Estatuto del Futbolista Profesional lo hizo el Sindicato de Futbolistas Profesionales con la ANFP. Ellos hicieron esa ley. Y el gobierno la respaldó y se terminó la ley. El Estatuto de las tripulantes de cabina lo hizo el sindicato con las líneas aéreas. Ellos conversaron, ellos se pusieron de acuerdo. Ellos vieron los pormenores, qué sé yo, cómo hacían, como el problema de la lactancia, qué sé yo, y llegaron al Parlamento y lo transformaron en una ley. Ellos lo hicieron. ¿Me entiendes? Entonces, de pronto, como que nos da miedo que las personas que conocen mejor que nadie esta situación se pongan de acuerdo. Las jornadas laborales en la minería están en el filo de la legalidad. ¿Y por qué se asumen? Porque es un acuerdo del sindicato con la empresa. Entonces, como que de pronto pensamos que la solución de los problemas de los trabajadores y de los empleadores las tienen que resolver otros, en circunstancias que quién mejor podrían hacerlo ellos. Y encontraremos en consecuencia, si se requiere más flexibilidad, bueno, que lo negocien los trabajadores con sus sindicatos y los empleadores, y a lo mejor la adaptabilidad pactada es la fórmula razonable. Pero esto implica que ampliemos la posibilidad que negocien aquellos que no pueden negociar y que lo puedan hacer esta vez. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo quiero saber tu opinión también, pensando, agarrándome un poco de lo que acaba de decir Osvaldo, por lo que entiendo, un poco sacar a las instituciones tan grandes de arriba y permitir menos Estado, eso. Entonces, estaba tratando de entender cómo... Y lo hizo un socialista. Por eso me tenías tan sorprendida. Es que a eso vengo, a sorprender. Es decir, menos... Esa es la ventaja de menos la Estado, más mercado. no, y más individuos conversando entre ellos. Más incumbente. ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Crees que existe esa disposición por parte de las empresas de negociar con sus trabajadores, pero que tal vez la burocracia de arriba o la rigidez de la normativa muchas veces puede o no perjudicar esa negociación? Sí, yo creo que hay que, solucionar los problemas, como dice Osvaldo, por la vía de la negociación, el entendimiento, sin duda que siempre va a ser el mejor camino, ¿ah? Ahora, el punto es cómo ponernos de acuerdo en términos de cuál es la instancia que cumple con ese objetivo, ¿ah? Porque tú mencionaste dentro de los proyectos que vienen está la negociación ramal, y esa es una forma de que sentemos dos contrapartes, ¿no es cierto?, a negociar, en este caso, en cada sector económico, por ejemplo. Ya bajamos del nivel más institucional del Estado, ¿verdad?, pero estamos todavía en una capa intermedia, donde al final, si nos vamos al entendimiento de las personas, en realidad uno podría decir el escenario óptimo para que ocurra esa negociación es a nivel de la empresa, a nivel del trabajador, a nivel del empleador, en el entendido de que esa empresa tiene una realidad, ¿verdad? Y los trabajadores de esa empresa tienen una realidad, los dueños de esa empresa, los administradores, en fin. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de cómo se negocia, yo estoy por fomentar ese diálogo y ese encuentro, pero me parece que hay que reflexionar en profundidad de cómo debemos favorecer ese encuentro. En los últimos años han habido una serie de instancias para promover precisamente la sindicalización, para entregarle más poder a esa fuerza de negociación, y eso contribuye a que existan instancias hoy día. Hoy día la tasa de sindicalización, que probablemente sigue siendo baja, ha aumentado, ¿no es cierto?, un poco en virtud de esos esfuerzos que se han hecho y las facilidades que se han implementado para que no sea tan complejo formar sindicatos que tengan capacidad de negociación. Pero respecto a eso mismo, a mí me gustaría agregar un elemento que es un poco más
es un poco más general de lo que nos está pasando en general respecto de la agenda laboral que tú mencionabas. Yo concuerdo muy plenamente con lo que mencionaba Fernando respecto del escenario en el que estamos, ¿no es cierto? Fernando enumeró una serie de nuevas regulaciones laborales importantes todas, con objetivos también muy compartidos, yo creo, la mayoría de ellos, que han ocurrido en los últimos 2 a 3 años. Y como decía Osvaldo, bueno, uno no se puede negar a que efectivamente esto tiene implicancias, ¿no es cierto? Más allá de los objetivos y del bienestar de los trabajadores, también tiene implicancias para el sector productivo. Y el punto que yo quiero hacer es que si tomamos todas esas nuevas regulaciones, ¿verdad? Y sumamos, bueno, hoy día hay más de 20 proyectos que están en tramitación en materia laboral, o sea, es un récord absoluto histórico y es por lejos la rama legislativa que tiene una agenda más pesada hoy en día, ¿no es cierto? Evidentemente que esas 20 y tantas proyectos no van a llegar todos a ser ley, ¿no es cierto? Pero hay varios importantes que tú los mencionaste. Y lo que está pasando, lo que nosotros vemos que está pasando en el mercado laboral es que el mercado todavía no ha sido capaz de absorber los cambios recientes, incluyendo las alzas del salario mínimo, porque si bien el salario mínimo se revisa regularmente, en los últimos años la tasa a la que creció ha sido también muy superior a la histórica, ¿verdad? Y el concepto de productividad que ustedes dos mencionaron ha salido un poco de la ecuación, que históricamente habían 3 factores, uno de ellos era la productividad laboral, ¿verdad? Tú mencionaste las cifras, ¿verdad?, oficiales, las últimas. En los últimos años vemos un relativo estancamiento en la productividad. Esperemos que ese impulso más reciente, que si bien todavía es moderado, empiece a tomar más fuerza, porque eso es lo que se requiere, también lo decía Fernando, ¿verdad? Y lo que nos está pasando, recojo el punto, digamos nuevamente, de la capacidad de adaptarse a los cambios. Hay un estudio de la Universidad Diego Portales que indica que, producto de las últimas normativas que entraron en vigencia, los costos laborales para las empresas aumentaron aproximadamente un 20%. Eso, absorberlo desde el punto de vista de generación de empleo y de actividad económica y de inversión, es muy complejo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que sigue una agenda, esta agenda de 20 y tantos proyectos, ¿verdad?, que es muy intensa, pero nosotros pensamos que primero hay que revisar qué nos está pasando, cómo estamos siendo capaces de absorber estos cambios recientes, qué está pasando efectivamente con los costos de las empresas, con sus niveles de competitividad, con la generación de empleo en definitiva, porque si bien se mantiene la tasa de desempleo, como tú mencionas muy bien, lo que nos ha pasado después de la pandemia, si nos comparamos con el Chile que venía generando empleo antes de la pandemia, es que hoy día estamos tanto en la fuerza de trabajo como en el nivel de empleo, aproximadamente en 500.000 personas fuera del mercado laboral, tanto de la fuerza de trabajo como del empleo. O sea, deberíamos tener 500.000 de personas empleadas hoy día más de las que tenemos. Y también 500.000 de personas más en el mercado laboral, así que probablemente la tasa de desempleo sería muy parecida, ¿no es cierto? Pero con muchos más trabajadores. Eso, en nuestra opinión, no ha pasado precisamente porque necesitamos absorber estos cambios recientes, que todavía son muy recientes, valga la redundancia, y que las empresas están viendo cómo logran incorporarlas a su lógica de negocio y de contratación. Claro. Es interesante ese punto porque siempre tenemos que pensar, como bien decía Osvaldo, todo afecta. Siempre tenemos que pensar cuánto afecta y finalmente si no van a ser contraproducentes también ciertas medidas, ciertas normativas que de repente todas juntas de una sola vez pueden generar un impacto un poco violento dentro del mercado que genere consecuencias negativas. David, voy contigo porque el tema del salario mínimo, entendido como que finalmente todos, ojalá idealmente las personas también puedan ganar bien y cada vez más ajustado a los tiempos, al mercado. También cuando uno lo ve en un escenario de que la economía no está creciendo, el empleo está estancado, aumenta la informalidad, al mismo tiempo, tenemos reducción de las 40 horas. ¿Cómo ves tú el poder equilibrar finalmente las mejoras con tal de que tampoco desequilibre por otro lado y terminen explotando?
Sí, mira, el empleo, la informalidad no ha crecido, ha descendido la informalidad. Los números son medio fríos porque nosotros muchas veces hablamos de números y decimos un porcentaje. El problema es que esos porcentajes tienen personas atrás y tienen familias. Entonces, efectivamente, cuando empezamos a mirar estos temas hay que verlos también dentro de la globalidad. Yo escuchaba atentamente lo que planteaba en torno al tema del empleo en la generación y en los puestos de trabajo. Entonces, cuando tú dices, mira, yo siempre coloco me gusta mucho el tema de los ejemplos. Yo trabajo en un supermercado y trabajo en una empresa, una transnacional que es Unilever. Unilever tenía en Chile 3.000 trabajadores y hoy día son 500 trabajadores. Y no es que la empresa haya despedido 2.500 trabajadores, tercerizó la función de 2.500 trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso ha llevado a que efectivamente también se generen pérdidas de empleo, pero cada vez nosotros hacemos más cosas en menos tiempo y con menos salarios. Lo que nosotros decimos que efectivamente necesitamos hacer, cuando hablamos de productividad, que queremos hacer más cosas en menos tiempo, mejor capacitación y formación, que es algo que planteaba Fernando, porque en Chile hace falta capacitación y formación, mayor desarrollo por parte de las empresas en innovación y desarrollo, mayor desarrollo también hacia los trabajadores, pero también mayor desarrollo también salarial. Y creemos que la tasa de ir creciendo también tiene que ir de la mano. Por eso nosotros planteamos el tema de una política, si más allá de una rigidez, es cómo efectivamente se generan los espacios para ir conversando todas estas temáticas, porque si nos ponemos a hablar de productividad vamos a tener 3 visiones distintas, pero lo que nosotros vivimos es que efectivamente en un supermercado que tenía una planta de 300 trabajadores, hoy día hacen lo mismo, tienen las mismas ventas, la empresa sigue con las mismas utilidades, pero tiene 150 trabajadores. Entonces, las utilidades de las empresas no se han visto mermadas. Lo que se ha visto mermado también son los puestos de trabajo. Y tengamos en cuenta que post pandemia, efectivamente hubo una inserción de nuevas tecnologías, de nuevas formas del trabajo, sobre todo de procesos de optimización que vinieron también a impactar directamente a los trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros planteamos que efectivamente en Chile necesitamos tener espacios formales para poder conversar y ahí es donde efectivamente la negociación colectiva es una de las mejores formas para poder generar la redistribución de las utilidades de las empresas, pero también por sobre todo para ver las realidades también de todas las empresas. Cuando nosotros hablamos de esta temática de negociación ramal o negociación multinivel, claro, efectivamente hoy día está todo concentrado en un solo nivel de negociación y tenemos diferencias brutales. Uno ve que hay trabajadores que hacen lo mismo, que trabajan en el mismo sector y tienen completamente beneficios distintos, salarios completamente distintos, pero también condiciones laborales, condiciones de salud y seguridad en el trabajo, acceso también a la capacitación y la formación. En Chile hay sectores que no existe la reconversión real. Por eso es importante ir conversando de manera sectorial, como muy bien Osvaldo lo planteaba, en la minería. Hoy día en el Consejo Superior Laboral hay una mesa que es prácticamente una negociación ramal donde están los empresarios de la minería en conjunto con los trabajadores y trabajadoras, los cuales hoy día van a entregar un protocolo en torno a salud y seguridad en el trabajo en las minas. Entonces, algo que si bien no tiene que ver con temas remuneracionales, pero que es algo que es transversal. Y conversando con los trabajadores y trabajadoras podemos ver también los distintos impactos. Por eso es tan importante para nosotros empezar a hablar de políticas públicas, sacar al Estado como un rol mediador, colocar el Estado como un rol, como un garante, pero por sobre todo empezar estas negociaciones más bipartitas y empezar a conversar de todos los temas. El salario es súper importante y es un tema fundamental dentro de una negociación, pero no es el único tema, porque también está el desarrollo, insisto con esto, también está la capacitación y sacar también este tema de las catástrofes. Cuando subió el salario a 500.000 pesos, por parte de parlamentarios decían, pucha, no sé, al día siguiente va a haber tasas de desempleo a 2 dígitos, informalidad, vamos a pasar el 30%, y eso efectivamente no pasó. Si bien le cuesta a las pequeñas empresas ir creciendo, veamos también en estas mismas conversaciones cómo las pequeñas empresas las podemos ir ayudando, porque muchas veces hablamos y mucho de las pymes, decimos, bueno, las pymes, los que contratan los servicios de las pymes y las pequeñas empresas son grandes empresas que por lo general subcontratan. No hay una política salarial en torno a decir, mira, que no se contrate solamente por mano de obra, que hayan estándares de contratación en la misma licitación, incluso del Estado, que haya otra forma de competir no solamente en costos salariales, pero también que efectivamente se les pague a 30 días, que se les generen mejores créditos y que se les den efectivamente las condiciones para poder participar también del mercado. Chile tiene un mercado altamente concentrado. Tú andas a un supermercado y ves las empresas que están en las góndolas de un supermercado, en bebidas hay 2,
en papas fritas es una la mandante, en mayonesas son 2, en detergentes son 2. Entonces, si seguimos con ese sentido, efectivamente la concentración es muy grande y hay que empezar a conversar. Yo aquí cuando hablamos de diálogo, nosotros hemos fomentado fuertemente el diálogo social. Nosotros creemos en los espacios de diálogo social formal. Por eso el Consejo Superior Laboral para nosotros es fundamental. Por eso conversar también y tener negociación por rama, ir conversando de manera sectorial nos permite ir avanzando, porque no todos los gremios, no todos los sectores van a avanzar de la misma manera. Entonces, por eso es importante tener estas conversaciones sectoriales. Así es. Bueno, Fernando, tú mencionaste hace un rato un tema que yo creo que es muy relevante, que tiene que ver con el empleo femenino, que preocupa bastante. Ahí hay temas como la ley de salario universal, los nuevos desafíos también a nivel laboral, tecnológico, de diversificación de los distintos trabajos, las opciones para poder lograr que la mujer pueda, porque sabemos que la gran diferencia se genera más bien cuando hay niños, no cuando no los hay. ¿Y cómo ven los desafíos precisamente ahí? Porque es parte de una conversación que es relevante, no solo por el tema del trabajo, sino que también entender el rol que tiene la familia en una sociedad, lo importante que es cuidar ese espacio y que el salir a trabajar no sea un desincentivo a la familia también. Tal cual. Mira, Mara, yo siempre digo, Chile tiene varios desafíos en materia laboral y a veces nos quedamos, ¿cierto?, en la discusión más mediática, salario mínimo, negociación ramal, 40 horas, jornada, pero hay otros desafíos que se mencionan poco y que son súper relevantes. Voy a mencionarlo rapidito. El cambio demográfico. Somos un país que está envejeciendo súper rápido. En los próximos 20 años vamos a duplicar la población de adultos mayores. Lo que a nosotros nos va a demorar 20 años, a Italia le demoró 55, a Inglaterra 60, a Estados Unidos 70 años. 20 años va a duplicar la población de adultos mayores. Y hay un desafío, hoy esa población que hoy día está envejeciendo, vamos a tener cada vez menor fuerza laboral, porque además tenemos una tasa de natalidad cada vez más baja. Gran desafío, cambio demográfico, se conversa poco. Cambio climático. El cambio climático también impacta en el empleo. Si yo hace 20 años, por esto es el ejemplo que dice David, ¿cierto? Hace 20 años yo le hubiera dicho a un trabajador, oiga, capacítese en electromovilidad o capacítese en instalación de paneles solares, me hubiera mirado con cara que usted me está condenando al desempleo. Y hoy día son de los oficios más demandados. Y les podría dar 10.000 ejemplos de eso. Yo vengo llegando la semana pasada de Calama y les podría contar muchos ejemplos de proyectos que hay hoy día de instalación de paneles solares brutales que requirieron muchos trabajadores. Tercero, el cambio tecnológico. La automatización llegó, ¿cierto? Ustedes ponían, Osvaldo ponía, David también ponía ejemplos de la automatización, ¿cierto? David ponía el ejemplo, ¿cierto?, de las cajas autoservicio en los supermercados. Pero esto llegó. Sí. Y tenemos dos alternativas, a propósito de los ejemplos. Yo siempre digo, como una ola, y yo estoy parado en la orilla de la playa. Tengo dos alternativas. O no hacer nada y que la ola me golpee y me revuelque en la arena, o intentar surfear la ola. Y intentar surfear la ola en materia de automatización es capacitarse, es reconvertirse, es otorgarle a aquellos trabajadores cuyos oficios van a desaparecer, porque van a desaparecer productos que son labores más rutinarias, mecanizadas, poco calificadas, van a desaparecer, démosle competencia, ¿cierto? Reconvirtámoslo. Y ahí el cuarto, quinto factor, tú lo dices, los temas de equidad de género. En Chile, gran parte de la brecha que tenemos hay 1000 motivos de la brecha de género, pero hay uno que yo siempre lo recalco mucho, que es por la ausencia de corresponsabilidad. En Chile no hay corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad para quienes nos están mirando, escuchando hasta ahora? Es el reparto equitativo de las labores domésticas y labores de cuidado. De 100 personas que hoy día en Chile no trabaja por razones familiares permanentes y no trabaja remuneradamente, subrayo remunerado porque el trabajo doméstico es trabajo, de 100 personas que no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, 97 son mujeres. ¿Ya? Y ahí tenemos una brecha. ¿Cómo superamos esta brecha? No solo con mejor y mayor corresponsabilidad, sino que eliminando algunas políticas públicas que hoy día le hacen un flaco favor a las mujeres, como el tema de la sala cuna. La ley de sala cuna actual es absolutamente discriminatoria, ¿cierto? Porque dice, si usted, mujer, trabaja en una empresa donde hay 20 mujeres, le pago sala cuna. Si su vecina trabaja en la empresa al lado donde hay 19, no le pago. ¿Ya? Yo esa ley la conozco mucho, me tocó trabajar en 2 proyectos de ley que lamentablemente no avanzaron en el Congreso. Y no avanzaron, yo te diría, porque se quedaron pegados más bien por tema ideológico en la Comisión de Educación, porque incluso en la Comisión de Trabajo avanzamos. ¿Cuál es el proyecto que habíamos logrado consenso el año 2021, que lo aprobamos unánime en la Comisión de Trabajo del Senado? Una cotización del empleador del 0,1% por cada trabajador que contrate. Si yo contrato 50 hombres, cotizo lo mismo que si contrato 50 mujeres. Cotizo el 0,1, va a un fondo especial, tal como hoy día el fondo cesantía, un fondo sala cuna, y con ese fondo se paga la sala cuna. ¿Dónde se cayó el proyecto? Cuando pasamos, y con esto termino, a la Comisión de Educación.
Porque ahí la discusión se dio, oiga, no, es que las nuevas salas cunas tienen que ser solo Junji Integra, no, eliminemos las salas cunas privadas. No, es que las nuevas salas cunas no pueden tener copago. Entonces ahí entramos en una discusión, ¿cierto?, de lo privado, lo no privado, el copago, no copago, y ahí perdió el proyecto y perdieron las mujeres trabajadoras, porque llevamos desde ese último proyecto 5 años. Desde el primer proyecto Sala Cuna se presentó el año 2012. Osvaldo era diputado en esa época, ¿cierto? Así es. Y no pudimos avanzar. Osvaldo era presidente de la Comisión de Trabajo. Ahí ni siquiera alcanzamos a pasar la Comisión de Trabajo, ¿cierto? Hubo mucha más discusión. Pero ahí hay un desafío. Así que, nada, yo creo que hay muchas brechas respecto al mercado laboral y especialmente el mercado femenino. Así que el punto que tú dices, Mara, es tremendamente pertinente. Osvaldo, desde tu punto de vista, ¿cómo enfrentamos Sala estos Cuna con desafíos? perspectiva educativa. Sobre todo pensando en las mujeres, en el trabajo de las mujeres, los jóvenes y los menos calificados. Precisamente con los desafíos tecnológicos. Bueno, hoy día. yo hice al inicio un planteamiento de darle más poder a los incumbentes y que tengan mayores capacidades de negociar, y hay un requisito que se me olvidó plantear y que sería bueno después de escuchar plantearlo, y hay que terminar con los fantasmas. En Chile estamos, en el mercado de trabajo estamos llenos de fantasmas. Cuando se aprobó el seguro de cesantía en el gobierno del presidente Lago, el mundo empresarial dijo que esto iba a ser un tremendo impacto en el ámbito del mercado de trabajo por el aporte de los empleadores al seguro. Y fíjese todo lo que ha resuelto el seguro de cesantía, y hoy día todos lo aplauden. Gran iniciativa. En ese tiempo no fue una gran iniciativa. Cuando aprobamos el aporte del seguro de sobrevivencia e invalidez en el proyecto de Bachelet de la reforma previsional, dijeron, esto va a ser un tremendo deterioro en el mercado de trabajo porque los empleadores van a tener que poner el seguro. O sea, hay que terminar con los fantasmas. Acá estamos hablando del ingreso mínimo y la negociación del ingreso mínimo. ¿Y qué es esa negociación? ¿Qué es técnicamente la negociación del ingreso mínimo? Discúlpeme, es una negociación ramal, pues. Nacional, ramal. Y fíjense que el fantasma que provoca, y estamos aprobando, todos los van a votar a favor allá, excepto los republicanos que están votando en contra. Fíjense que estamos votando a favor de una negociación ramal. Y le podría dar, los panificadores en Chile, en dictadura negociaban ramalmente. Y se han seguido negociando ramalmente, 50 años. Le podría dar todos estos ejemplos de negociaciones ramales que existen. Cuando se produjo la huelga de los trabajadores de la recolección de basura en la región metropolitana, se armó una mesa, el gobierno regional, los municipales, los trabajadores, su sindicato y alguien más, el gobierno. Y se llegó a un acuerdo, una acción ramal sectorial, regional. Y le podría dar otro ejemplo, forestales, o sea, hay que tener con estos fantasmas. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno empieza estas discusiones desde los fantasmas, claro que no avanza, porque parte de prejuicios. Nunca voy a olvidar las palabras de un viejo en el sentido de los años, presidente de la SOFOFA, que dijo una vez, yo no tengo ningún inconveniente con los sindicatos, pero que no sean muy musculosos. Entonces, cuando se generan esos prejuicios, efectivamente hay un problema con el diálogo, porque se parte de la base que el diálogo tiene algo encubierto, viene viene con maula. Yo en un programa anterior puse un ejemplo, porque también me gusta poner ejemplo. Yo fui muchos años, en mis primeros años, abogado del sindicato de la papelera. El sindicato de la papelera, a la razón de los dirigentes de la época, era un sindicato súper amarillo y negociaba colectivamente y tuvo 40 días de huelga. El único edificio en Puente Alto que tiene 5 pisos es del sindicato papelero, del sindicato amarillo. El gimnasio que hay detrás de esto es del sindicato papelero, el sindicato de Malanza. Las cabañas de vacaciones en Cartagena, en la época de Cartagena, el boom, es del sindicato. Y negociaba, pues, y durísimo. ¿Y sabe cómo se armó el sindicato? Por iniciativa del empleador. Entonces, o le ponemos bueno a esto, o vamos a seguir esta discusión respecto al tema mujeres para que no pase. Mire, yo estoy completamente de acuerdo que aquí hay un problema de corresponsabilidad, pero hay decisiones que se toman que son complejas en ese sentido. El teletrabajo. ¿Quiénes ocupan realmente el teletrabajo? La mayoría son mujeres. ¿Y qué pasa con las mujeres que ocupan teletrabajo en general? Que el varón que ejerce teletrabajo llega a su casa, tiene su oficinita independiente, cierra la puerta y trabaja. Y las mujeres no pueden cerrar la puerta, porque tienen igual que estar preocupados del hijo,
Precisamente por la ausencia de corresponsabilidad. Exactamente, por eso digo. Entonces, Hay hartas puertas que no se pueden cerrar cuando están los hijos en la casa. Mire usted, pareciera ser que No solo la del le toqué la fibra. Entonces, de pronto estas políticas terminan siendo también atentatorias. Entonces, o resolvemos el problema de la coparticipación y la corresponsabilidad, o políticas públicas que podrían tener un buen sentido, se transforma en una mala cosa. Ahí hay un tema cultural muy Sí. bueno. Oye, tenemos que ir, tenemos que ir quedo hasta cerrando ahí, y quiero escuchar a George antes de irnos, un poco para que vayamos cerrando por los desafíos que tú ves en el mercado hoy día laboral para las empresas para poder, en el fondo, avanzar hacia estos beneficios y derechos, pero al mismo tiempo de que nuestras empresas también salgan adelante. Sí, yo creo que el principal desafío, lo planteé en la primera ronda, tiene que ver con asumir un mercado del trabajo que se ha vuelto más complejo, que ha acumulado más regulaciones. De nuevo, no quiero calificar el propósito y el objetivo de esas regulaciones porque la mayoría de ellas las compartimos entre todos, ¿verdad? O sea, hay bastante consenso a nivel nacional, diría yo, de la necesidad, el tema, la reforma previsional, indispensable, la sala común universal, indispensable, pero con la reforma previsional, los costos laborales que yo mencionaba que ya subieron un 20%, van a subir un 7% más, en un periodo de tiempo que afortunadamente se trató de estirar lo más posible, pero son 7 puntos más de costo laboral. Si nosotros tomamos una empresa relativamente intensiva en mano de obra. El comercio, por ejemplo, es una actividad muy intensiva en mano de obra, la construcción también. Imaginemos que la mitad de los costos de esa empresa son costos laborales, no remuneraciones, sino que costos laborales en general. Bueno, si aumentan en un 20% los costos laborales, están aumentando en un 10% los costos de la empresa. ¿Ah? En el sector comercio los márgenes promedios son aproximadamente el 5%, en la construcción cerca del 11%. Es decir, en promedio todo el margen se ve comprometido por un aumento de costos. Por un aumento de costos digo en general, ¿no es cierto? ¿Qué hace la empresa frente a eso? Ustedes hablan de incorporación de tecnología. Tú también lo mencionaste, David, incorporación de tecnología. Bueno, si vemos desde que partió esta revolución digital, que hoy día es como la revolución de la inteligencia artificial, a mediados de los 90, en estos últimos 5 años, la empresa chilena ha asimilado mucha más tecnología que en todo el periodo anterior. Es decir, estamos viendo el proceso más rápido de asimilación de nuevas tecnologías, muchas de ellas vinculadas a la automatización. La inteligencia artificial tiene que ver con automatización, efectivamente. Y lo estamos haciendo más rápido, incluso que el benchmark de otros países, posiblemente porque las empresas necesitan lograr equilibrar sus costos y sus ingresos. Necesitan tener un margen que justifique una operación, una actividad económica. Entonces, yo creo que me gustaría reiterar, digamos, esta lógica de que hemos ido incrementando los costos laborales, da lo mismo el motivo. Los motivos, como les decía, son muy loables, pero hemos incrementado de golpe, en un par de años incrementamos en un 20% los costos laborales. Vamos a aumentar 7 más, los tenemos asegurados, digamos, la reforma laboral que ya está aprobada, digamos, eso viene nomás. Cada una de estas otras medidas que están en la agenda, nosotros calculamos de las 20 y algo proyectos que están en tramitación, aproximadamente entre 16 y 17 implican mayores costos laborales para la empresa. Entonces, de nuevo, absorber esa realidad, claro, hay empresas que son capaces de hacerla. Si yo hablaba de márgenes promedio del 5% en el comercio, probablemente hay algunas que tienen márgenes del 10% y van a poder sortearlo, o van a tener más tiempo para adecuarse, pero hay otras que tienen márgenes del 2%. Eso por rubro, rubros tecnológicos, por ejemplo, tienen márgenes mucho más pequeños que vestuario, por decir algo. Esas empresas quedan debajo de la línea de flotación. Entonces, estoy de acuerdo en que se ha trabajado mucho en la lógica de los fantasmas. Comparto esa apreciación. Pero también hay realidades concretas que estamos viendo en el último tiempo y que son hoy día ley también. Entonces, y el último tema, no vamos a alcanzar a hablar de él, pero también dentro de los grandes cambios en el mercado laboral hay que incorporar, yo creo, necesariamente el tema de la migración.
Importante. Cambio migratorio, punto, no lo sí. alcancé a mencionar. Sí, es otro de los desafíos. Bueno, es que la verdad es que con este tema podríamos hacer 20 diálogos distintos porque sabemos que el tema laboral tiene cientos de aristas, pero nos vamos a tener que ir a una breve pausa y ya vamos a volver con el último bloque de Con Diálogo es Distinto. De vuelta con nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto, cerrando esta conversación acerca de la agenda laboral del gobierno entre avances para los trabajadores y preocupaciones del sector empresarial. Agradecemos a nuestros invitados, Osvaldo Andrade, ex ministro de Trabajo, Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo, David Acuña, presidente de la CUT, y George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Ahora les voy a dar la palabra a cada uno. Ya vieron su reloj de arena, tienen un minuto para decirnos las ideas, reflexiones finales sobre este capítulo que le quieran entregar a nuestros auditores. Así que esta vez voy a partir para quien dejé al final. Estuve apretando con el tiempo, así que George Lever, te doy tu minuto de reflexión final. Muchas gracias. Muy breve, yo creo que como país necesitamos una agenda laboral. Más que hablar de la agenda laboral de gobierno, yo creo que tenemos que hablar de una agenda laboral compartida entre todos los estamentos. Mucho de eso se habló ahora durante las distintas intervenciones y yo creo que eso hay que valorarlo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que asimilar lo que nos está ocurriendo en el mercado laboral, tenemos que pensar en el futuro de nuestra economía y de nuestro empleo. Tenemos que recuperar los 500.000 empleos que se han perdido en términos de en qué nivel deberíamos estar hoy día si siguiéramos nuestros patrones históricos. Tenemos que mirar al futuro en términos de los desafíos que tenemos y que mencionó de manera bastante contundente Fernando. Yo creo que hay que hacer un llamado, hay que ver, hay que reflexionar respecto al punto en el que estamos, de los grandes cambios que hemos tenido en forma reciente, los que vienen a futuro y construir entre todos una agenda laboral país. Muy bien, y ajustado el tiempo también. Muchas gracias, No, George. Sobró arena en el reloj. Muy bien. Bueno, David, seguimos contigo. Bueno, nosotros hemos planteado como Centro Unitario de Trabajadores y Trabajadoras una política salarial. Creemos que es importante poder conversar de salario. Los salarios hoy día, hablamos de salario mínimo, nosotros hemos querido hablar de salario vital, un salario que permita cubrir las necesidades reales de los trabajadores y trabajadoras, educación, vivienda, salud, crecimiento, incluso recreación. Lo hemos planteado porque también es muy necesario hoy día contar con espacios de recreación. Y todo esto también con el fortalecimiento de la negociación colectiva a través de la negociación ramal o multinivel. Creemos que poder conversar con los distintos actores, conversar con los empleadores, cómo podemos ir creciendo de manera más rápida en distintos sectores. No es lo mismo la minería que el comercio, no es lo mismo la industria que hoy día que otros sectores como la pesca. Entonces, efectivamente, podemos ir avanzando de distinta manera, pero queremos ir avanzando siempre hacia adelante. Creemos que las políticas públicas tienen que ir cautelando cada vez más los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, así que estamos súper disponibles. Y en esta conversación de diálogo, si se dan cuenta y lo miran, hay muchos fantasmas, pero los fantasmas se van disipando con la conversación. Tenemos temas que son muy en común, estamos preocupados del tema demográfico, de la migración, de la capacitación y la formación y todo lo que tiene que ver con tema país. Así que con diálogo creo que hemos avanzado. Diálogo, nosotros planteamos diálogo, y cuando se acaba el diálogo, la movilización legítima por parte de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, David. Vamos juntándonos al relojito, por favor, para que todos puedan tener su minuto. Me quitó arena David de mi reloj. Bueno, Fernando, vas tú entonces. Róbate tu granito. No, perfecto. El mundo en general está cambiando. Y así como el mundo cambia, el mercado laboral también está cambiando y a paso vertiginoso, a paso acelerado. Y Chile tiene que proponer políticas públicas laborales de futuro. Lo conversábamos hace algunos minutos. El cambio demográfico, el cambio migratorio, el cambio climático, el cambio tecnológico, los cambios en materia de equidad de género y corresponsabilidad son sin duda desafíos que tiene Chile en los próximos años. Estos cambios tenemos que hacerlos de la mano, ¿cierto?, entre trabajadores y empleadores.
y tenemos que poner en la balanza el justo equilibrio que tienen que tener estas políticas públicas, no solo en otorgar mejores y más derechos laborales a los trabajadores, sino que también preocuparse de la productividad, preocuparse de la adaptabilidad para generar ciertas mejores condiciones de trabajo. Así que ese es el llamado. Yo creo que este panel ha sido un claro ejemplo de aquello que con diálogo es distinto y con diálogo se pueden lograr acuerdos en beneficio de todos, de trabajadores y empleadores. Entre ellos hacen publicidad este programa de una, o sea, hasta en su intervención, así que fantástico. Muchas gracias, Fernando. Bueno, cerramos contigo, Osvaldo. A mí me preocupa que se genere la idea que avanzar en derechos del trabajo constituye un problema. Y da la impresión que a veces esto pasa en Chile. Las noticias que surgieron a propósito del aumento del salario mínimo, que son 950 pesos diarios, ¿no? Constituyeron una mala noticia, aparentemente un problema. Aquí queda la hecatombe, y me preocupa ese enfoque, y yo creo que debiéramos pensar en que los derechos laborales, como aquí se ha planteado, son una buena cosa, y de que lo que hay que hacer es construir un andamiaje que permita que eso se pueda desarrollar de buena manera. No hay derechos laborales si no hay contratos de trabajo. Entonces avanzar en esto es muy relevante, y yo lo que invito a que le demos más poder a los que saben de esto, que son los sindicatos y los empleadores. Y el sector público y las políticas públicas acompañan esos procesos. Yo creo que se le da un margen de legitimidad también a esas cosas que tal vez a veces el mundo político no es capaz de construir. Termino con lo siguiente. Vi una encuesta tiempo atrás en que en el 6º lugar estaban los sindicatos y en el 9º lugar estaban los empleadores. Arriba estaban todos los aparatos, todos los grupos de seguridad, carabineros, bomberos, y abajo estaban los partidos políticos y los legisladores, que son los que hacen las leyes. Tal vez sería bueno que los que están en el 6º lugar y los que están en el 9º lugar se pusieran de acuerdo, y a lo mejor los de abajo tendrían que hacerle caso a esos acuerdos. Tal vez es una invitación que vale la pena hacer. Muy interesante la invitación. Bueno, agradecerle a los 4 por haber estado aquí junto a nosotros y poder conversar y dialogar respecto a estas múltiples iniciativas que no nos alcanzaron lamentablemente para todas, pero dijimos que necesitábamos muchos programas para eso, acerca del trabajo y la agenda, por supuesto, trabajo del gobierno y lo que se viene. Por supuesto, también agradecer a todos los que nos están viendo por todas las plataformas de Agricultura TV, y los seguimos invitando a ver más programas con diálogos distintos para que sigan aprendiendo y es posible dialogando. Que Salaquet extienda los viajes que hace. Pregunto. ¿Viste, Pablo? Siempre salen cosas entretenidas cuando tú no estás. Bueno, no olviden revisar nuestro programa a través del YouTube de Radio Agricultura, Agricultura TV, y seguirnos en nuestras redes sociales, @condialogoesdistinto. También nos pueden seguir en Spotify y Apple Podcast. Como siempre, nos encontramos todos los domingos a las 12 del día. Muchas gracias a los 4 por habernos acompañado. Gracias. Un saludo y nos vemos en el próximo Con Diálogos Distintos. Muy bien.